Dice ahí la Escritura en el capítulo 9 del libro de Josué: cuando oyeron estas cosas todos los reyes que estaban a este lado del Jordán, así en las montañas como en los llanos y en toda la costa del Mar Grande delante del Líbano, los heteos, amorreos, cananeos, fereceos, heveos y jebuseos se concertaron para pelear contra Josué a Israel. Mas los moradores de Gabaón, cuando oyeron lo que Josué había hecho a Jericó y a Jai, usaron de astucia, pues fueron y se fingieron embajadores y tomaron sacos viejos sobre sus asnos y cueros viejos de vino rotos y remendados y zapatos viejos y recocidos en sus pies, con vestidos viejos sobre sí, y todo el pan que traían para el camino era seco y mohoso. Y vinieron a Josué al campamento de Gilgal, y le dijeron a él y a los de Israel: nosotros venimos de tierra muy lejana, haced pues ahora alianza con nosotros. Y los de Israel respondieron a los heveos: quizás habitáis en medio de nosotros, ¿cómo pues podremos hacer alianza con vosotros? Ellos respondieron a Josué: nosotros somos tus siervos. Y Josué les dijo: ¿quiénes sois vosotros y de dónde venís? Y ellos respondieron: tus siervos han venido de tierra muy lejana, por causa del nombre de Jehová tu Dios, porque hemos oído su fama y todo lo que hizo en Egipto, y todo lo de Absón y Og, rey de Basán, que estaba en Astarot, por lo cual nuestros ancianos y todos los moradores de nuestra tierra nos dijeron: tomad en vuestras manos provisión para el camino, e id al encuentro de ellos, y decidles: nosotros somos vuestros siervos, haced ahora alianza con nosotros. Nuestro pan, lo tomamos caliente de nuestras casas para el camino el día que salimos para venir a vosotros, y helo aquí ahora seco y mohoso. Estos cueros de vino también los llenamos nuevos, helos aquí ya rotos, también nuestros vestidos y nuestros zapatos están ya viejos a causa de lo muy largo del camino. Y los hombres de Israel tomaron de las provisiones de ellos y no consultaron a Jehová. Y Josué hizo paz con ellos, y celebró con ellos alianza, concediéndoles la vida. Y también lo juraron los príncipes de la congregación. Pasados 3 días, después que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran sus vecinos, y que habitaban en ciudades eran Gabaón, y pasados 3 días, después de que hicieron alianza con ellos, oyeron que eran vecinos y que habitaban en medio de ellos. Y salieron los de Israel, y al tercer día llegaron a las ciudades de ellos, y sus ciudades eran Gabaón, Cafira, Beerot y Kiriat Jearim. Y no los mataron los de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel. Y toda la congregación murmuraba contra los príncipes, mas todos los príncipes respondieron a la congregación: nosotros les hemos jurado por el Dios de Israel, por tanto ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga la ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Dijeron pues de ellos los príncipes: dejadlos vivir, y fueron constituidos leñadores y aguadores para toda la congregación, concediéndoseles la vida, según lo habían prometido los príncipes. Y llamándolo Josué, les habló diciendo: ¿por qué nos habéis engañado, diciendo: habitamos muy lejos de vosotros, siendo que moráis en medio de nosotros? Ahora pues, malditos sois, y no dejará de haber entre vosotros siervos, y quien corte la leña y saque agua para la casa de mi Dios. Y ellos respondieron a Josué y dijeron: como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés su siervo, que os había de dar toda la tierra, y que os había de destruir a todos los moradores, que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros. Por esto temimos en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto. Ahora pues, henos aquí en tu mano, lo que te pareciere bueno y recto hacer con nosotros, hazlo. Y él hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel, y no los mataron.
Y Josué los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar que Jehová eligiese, lo que son hasta hoy. La lectura del capítulo 9, una historia que a mí en particular me gustan mucho los libros históricos, y una de las historias más llamativas, ¿no? Más a mi gusto, de mis favoritas. Cómo actuaron estos hombres con esta astucia que dice la palabra de Dios, y de alguna manera cuán poco precavidos fueron los hombres de Israel para tener en cuenta las cosas que ellos contaban y cómo, de alguna manera, como nosotros podemos decir, cayeron en su mismo engaño. Para poder ver un poquitito rápidamente, encontramos al pueblo de Israel que ya está dominando, que ya está alcanzando lo que es la tierra prometida. Esta tierra prometida que Dios había dado a Abraham, a Isaac y a Jacob. Después de la salida de Egipto encontramos rápidamente que Israel recibe la ley y se encamina a andar en el camino que Dios le proponía. Entre esas cosas era su fidelidad a Dios, entre esas cosas era tener en cuenta la voluntad de Dios para sus vidas. Pero después vino el deambular en el desierto, esos 40 años por el pecado de incredulidad, sin duda, del pueblo de Israel, por no confiar en el poder de Dios, un Dios que los había sacado con poder de Egipto. No confiaron que ese mismo poder podía ser efectivo a la hora de conquistar la tierra. Temieron realmente en lo que podía acontecerles en el intento de la conquista de la tierra. Hasta que llegaron, después de 40 años, al cruce del Jordán, y en el cruce del Jordán a acampar enfrente de la ciudad de Jericó, que era la primera ciudad que ellos iban a invadir. Ahí se dieron distintas circunstancias. En primer lugar, la circuncisión del pueblo. En segundo lugar, se celebró la Pascua. En tercer lugar, estuvo ese cambio de alimentación, de venir alimentándose con el maná durante 40 años, pasaron a, dice la Escritura, a participar de los frutos de la tierra. Dios sin duda fue probando al pueblo. Y el pueblo fue respondiendo. Siempre me llamó la atención esto de circuncidar a todos los hombres justo enfrente de las filas enemigas. O sea, iban a estar por lo menos una semana convalecientes, todo el ejército, a merced del enemigo. Pero el pueblo obedeció. Luego dice, bueno, vamos a celebrar la Pascua, y la Pascua se celebraba de una manera especial y en un momento de júbilo. No estaban atentos al enemigo que estaba enfrente. Y el pueblo obedeció. Claro, no era una estrategia lógica desde el punto de vista militar. Mandar a todos los soldados al hospital durante una semana cuando el enemigo está enfrente. Tampoco lo era hacer una gran fiesta cuando el enemigo está enfrente. Y ese cambio de alimentación, eso de que recibían el alimento cada día y ahora tenían que ir en busca del alimento, tampoco sin duda era algo estratégico de lo militar. Y el pueblo obedeció. Y el pueblo fue cumpliendo. Y Dios fue bendiciendo. Y estuvo la destrucción de Jericó. Y luego de Jericó viene lo que es la primera derrota del pueblo de Israel desde el punto de vista militar, por causa del pecado de Acán. Y lo que vemos ahora en este pasaje es la segunda derrota, pero no es en el plano militar, sino que es en el plano espiritual. Dice el versículo 14, y el pueblo no consultó a Jehová. Cuando había tenido una dinámica de consultar a Dios, cuando había tenido una dinámica de depender de la palabra de Dios, de depender de lo que Dios establecía, decía para sí, para el pueblo, dice que no consultaron. Y comienza aquí un tiempo difícil para el pueblo de Israel, que durante el tiempo de Josué más o menos se fue manteniendo. Y hasta los ancianos que fueron contemporáneos a Josué también. Pero después hubo una generación, dice el libro de Jueces, que no se le enseñó lo que Dios había hecho por el pueblo de Israel. Y llegó el tiempo que encontramos en el libro de los Jueces, donde cada uno hacía lo que bien le parecía. El inicio sin duda está aquí, en tomar una decisión sin consultar a Jehová. Este capítulo también es el inicio del origen de las distintas confederaciones de reyes de ciudades,
no de imperios, que sistemáticamente se irían unificando en su lucha contra Israel. Este pasaje nos muestra una salvedad y tiene que ver con los que habitaban Gabaón, los cuales optaron por su astucia en lugar de por las armas. Y vamos a ver en primer lugar 5 cosas que tuvieron los habitantes de Gabaón. En primer lugar, tuvieron decisión. Una decisión basada en la urgencia. La próxima ciudad a invadir era Gabaón. Entonces, había que tomar una decisión rápido. Estaba esta confederación de reyes, que dice el versículo 1, pero ellos tenían una desventaja con relación a los otros reyes. La ciudad que seguía era la de ellos, era la de Gabaón. Entonces, sin duda que tenían una cuestión de una decisión que estaba basada en la urgencia, una decisión que estaba basada en la lógica. Tendrían la posibilidad de pactar sin tener bajas. El resto de los reyes estaba organizando un ejército unificado para ir en contra del ejército de Israel. Ellos dicen, no, nosotros podemos tomar un camino distinto y quizás, si bien sale, no tener bajas, no exponernos a la guerra. Basada en la urgencia, basada en la lógica, basada en el temor. Las chances de una victoria eran escasas, más allá de la unión de los reyes. Estaba la historia que ellos ya conocían, la historia de Egipto. Estaba la historia de los reyes que Israel había derrotado en el camino. Estaba la historia latente de Jericó y de Jai. ¿Cuántas posibilidades había? Por más soldados que pudiesen reunir entre los distintos reinos, ¿cuántas posibilidades había de una victoria? Tenían una urgencia, tuvieron que tomar una decisión. Es interesante pensar que buscaron una alternativa por fuera del resto, la cual les dio un resultado diferente y, por cierto, favorable. No se unieron al resto, se cortaron solos, como podemos decir nosotros. Y el resultado para ellos fue bueno. Tuvieron decisión, tuvieron astucia. Dice la Escritura, se fingieron embajadores, tomaron sacos viejos sobre sus asnos, cueros viejos de vino rotos y remendados, zapatos viejos y recocidos en sus pies, vestidos viejos sobre sí, el pan que traían para el camino era seco y mozo. Una puesta en escena extraordinaria. Realmente algo muy bien pensado. Más allá del relato, la astucia no siempre es sinónimo de mentira, en este caso obviamente sí. Recordamos las palabras del Señor en aquellos enviados a predicar el Evangelio, aquí yo os envío como abejas en medio de lobos, sed pues astutos o prudentes, como dice otra versión, como serpientes y sencillos como palomas. Evidentemente, ellos tomaron de su astucia, mintiendo, engañando, y les dio resultado. Tuvieron decisión, tuvieron astucia. En tercer lugar, tuvieron conocimiento. Y esto es muy interesante porque hay algo que en lo personal siempre me ha llamado a mí la atención. Cuando aquellos espías fueron hasta Jericó y se encuentran con Rahab, Rahab conocía la historia de Israel a la perfección y confiaba o creía, quizás con mayor vehemencia, en el Dios de Israel que los mismos israelitas. De hecho, Israel había estado deambulando 40 años en el desierto por no creer o no confiar en Dios de la manera que, por ejemplo, creía Rahab. Ahora, los de Gabaón también tenían un conocimiento del pueblo de Dios y de lo que Dios había hecho muy importante. Dice el versículo 24, podemos hablar de los planes de Dios. Dice la Escritura, y ellos respondieron a Josué y dijeron, como fue dado a entender a tus siervos que Jehová tu Dios había mandado a Moisés, su siervo, que os había de dar toda la tierra y que había de destruir a todos los moradores de la tierra delante de vosotros, por eso tuvimos temor en gran manera por nuestras vidas a causa de vosotros, e hicimos esto.
Un conocimiento de quién era Moisés, que ya había muerto, de quién era Josué, de lo que Dios había hecho a los reyes en el camino del derrotero de Israel, lo que había pasado en Egipto, un conocimiento claro. Un conocimiento claro de lo que Dios, de los planes de Dios. Quizás también, un conocimiento claro de algunas de las leyes de Dios. Capítulo 7 del libro de Deuteronomio, verso 1 y 2 dice: cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra en la cual entrarás para tomarla y haya echado de delante de ti a muchas naciones, al Eteo, al Gergeseo, al Amorreo, al Cananeo, al Fereceo, al Heveo y al Jebuseo, 7 naciones mayores y más poderosas que tú, Jehová tu Dios las haya entregado delante de ti y las haya derrotado, las destruirás del todo. No harás con ellas alianzas, ni tendrás de ellas misericordia. Esto decía la ley de Dios. Ahora, hay una excepción en lo que Dios establecía. Capítulo 20 de Deuteronomio, versículo 10. Capítulo 20 de Deuteronomio, versículo 10. Cuando te acerques a una ciudad para combatirla, le intimarás la paz. Y si respondiere paz y te abriere todo el pueblo en que en ella fuere hallado, te será tributario y te servirá. Mas si no hiciere paz contigo y emprendiere guerra contigo, entonces la sitiarás. Luego que Jehová tu Dios la entregue en tu mano, herirás a todo varón suyo a filo de espada, solamente a las mujeres y a los niños y a los animales, y todo lo que haya en la ciudad, todo el botín tomarás para ti, y comerás del botín de tus enemigos, los cuales Jehová tu Dios te entregó. ¿Qué dice el 15? Así harás a todas las ciudades que estén muy lejos de ti, que no sean de las ciudades de estas naciones, pero en las ciudades de estos pueblos que Jehová tu Dios te da por heredad, ninguna persona dejarás con vida. O sea que la ley hacía una salvedad. Y ellos tenían un conocimiento de la historia de Israel, de los planes de Dios para Israel, y quizás también tenían algún conocimiento de esto. Porque ellos dicen, nosotros venimos de tierra muy lejana, ¿y eso qué? Le podría haber dicho Israel. Israel dijo, bueno, pero la ley dice que si vienen de lejos, los podemos agarrar y los podemos hacer tributarios. No está mal. Menos trabajo para nosotros, más tranquilidad para nosotros. Era buena la ecuación para Israel. Tenían conocimiento de su propia realidad. Sabían que no podían ir en guerra en contra del ejército de Dios, en contra de aquel ejército que estaba siendo fortalecido por el poder de Dios. Tuvieron decisión, tuvieron astucia, tuvieron conocimiento, tuvieron sinceridad. Al final de la historia, con humildad reconocen su condición. Versículo 24 que hemos leído, también podemos leer el verso 25 en este mismo sentido. Dice, ahora pues, henos aquí en tu mano lo que te pareciere bueno y recto hacer de nosotros, hazlo. Con humildad, con honestidad, con dignidad, aquellos de Gabaón se pararon frente a los líderes de Israel. Finalmente, podemos decir que tuvieron victoria. Tuvieron conocimiento, como decíamos, al igual que Rahab. Ahora se podían sincerar delante del pueblo de Israel. Pero decimos que finalmente tuvieron victoria. Dice el versículo 26, y él lo hizo así con ellos, pues los libró de la mano de los hijos de Israel y no les mataron. Ganaron su vida.
Ganaron proyección porque dice que el versículo 27, y los destinó aquel día a ser leñadores y aguadores para la congregación y para el altar de Jehová en el lugar en que Jehová eligiere, lo que hacen hasta hoy. Aquellos hombres estaban convencidos de su muerte. Estaban convencidos de que sus días estaban contados, que Dios venía obrando en medio del ejército de Israel para bendición, para victoria del pueblo de Israel. Y utilizaron de su astucia, de su engaño, de su mentira. Y se encontraron con un pueblo que no consultó a Dios. Y lo que era victoria para Israel, lo que era esa bendición de tener a Dios de su lado del ejército de Israel, se transformó en algo que los complicó, y mucho, por no consultar a Dios. Pero ellos ganaron. Ganaron la vida, ganaron en proyección para sus generaciones futuras y también ganaron en protección. Me introduzco en el siguiente capítulo, 2 versículos, versículos 6 y 7. Capítulo 10, versículos 6 y 7. Entonces los moradores de Gabaón enviaron a decir a Josué al campamento en Gilgal: no niegues ayuda a tus siervos, sube prontamente a nosotros para defendernos y ayúdanos, porque todos los reyes de los amorreos que habitan en las montañas se han unido contra nosotros. Y subió Josué a Gilgal, él y todo el pueblo de guerra con él y todos los hombres valientes. Claro, el resto de aquella confederación de reyes que había tenido como objetivo el ir en contra de Israel, ahora iba en contra de los aliados de Israel. Y los de Gabaón, extrañamente, eran aliados de Israel. Y los de Gabaón le dicen a Josué: bueno, vení a ayudarnos, porque somos aliados, porque hicimos pacto de paz. Y Josué tuvo que ir con el ejército de Israel a defender a sus propios enemigos. Versículo 14. Y el pueblo no consultó a Jehová. Los de Gabaón tuvieron muchas cosas. En comparación, los de Israel carecieron de otras tantas. Rápidamente vamos a poner la mirada en Israel. Carecieron de reflexión. Al dar por cierto la historia de los gabaonitas, jamás reconocieron el sustento de Dios en el desierto. ¿Qué le dijeron los gabaonitas? Salimos de muy lejos. Mirá cómo está el pan, mirá cómo están nuestros vestidos, nuestro calzado. Israel tendría que haber pensado ahí: qué grande es nuestro Dios. Porque dice la Escritura que nada de esto aconteció a Israel durante 40 años. Tuvieron protección y recordamos la columna de fuego, la nube, que los guardaba, los iluminaba, los calentaba, los protegía del sol, los cuidaba. Tuvieron realmente protección, tuvieron sustento, el agua, el maná, las codornices y todo lo que Dios le proveyó. Y podemos leer en el capítulo 29 de Deuteronomio algo que es muy llamativo, versículo 5, dice la Escritura: y yo os he traído 40 años en el desierto, vuestros vestidos no se han envejecido sobre vosotros, ni vuestro calzado se ha envejecido sobre vuestro pie. Cuando dieron por cierto la historia de los gabaonitas: no, venimos de lejos, mirá cómo quedó mi ropa. No hubo una reflexión: mirá cómo estaba mi ropa cuando Dios me sostuvo 40 años en el desierto. Cuando no me faltó el agua en el desierto, cuando no me faltó la protección del calor, de la nube, cuando no me faltó el maná, cuando mi ropa no se envejeció. ¿Cómo no hubo una reflexión? ¿Y cuántas veces, hermanos, damos por un derecho adquirido las bendiciones de Dios? Y sabemos que no es así. Porque lamentablemente estamos rodeados
en este tiempo de muchísimas carencias. Y sabemos de personas que no acceden a los alimentos, a la salud, a la educación. Y nos olvidamos que accedemos por la gracia de Dios, por sus misericordias para con cada uno de nosotros. Este pueblo de Israel dio por verdad la historia de los gabaonitas sin reflexionar en decir, mirá mi Dios, no sé de dónde vienen, pero vienen de muy lejos. Yo estuve 40 años en el desierto y nunca mi calzado, y nunca mi vestido, y nunca me faltó. Carecieron de reflexión. Carecieron de precaución, evidentemente. Ante la firmeza de la solicitud de ellos, el discurso de ellos era sistemático. Hacemos la paz, hacemos la paz, hacemos la paz. Si eran de tan lejos, ¿qué necesidad de venir a buscar la paz? ¿Llegaría Israel a tan lejos de donde ellos supuestamente eran? ¿Qué necesidad de hacer la paz o de ir en busca de un ejército para hacer la paz, si quizás nunca te cruces con ese ejército? Faltó sin duda precaución. Faltó consultar a Dios. Ante la evasiva de las preguntas, en distintas oportunidades les preguntan de dónde eran y ellos nunca contestan. Era como que estaba muy bien armada la historia, pero al guionista se le olvidó decir, y cuando nos pregunte de dónde somos, diremos de. Y nunca respondían de dónde eran. Siempre era lejos, nunca de dónde. Ante lo débil de la historia, Israel tenía una historia verdadera. ¿No supo ver la mentira? Israel podría haber dicho, mira, yo estuve 40 años en el desierto. Lo que me estás contando hay partes que no me cierran. Pero faltó precaución. Faltó reflexión. Faltó precaución. En definitiva, faltó temor. 9:14 no consultaron a Jehová. Rápidamente dice el mismo versículo que tomaron de sus provisiones. La ambición era hacerse de algo que no tenían pensado o calculado. Dice que hicieron un pacto perpetuo. Algo que iba a perdurar en el tiempo. Todo mal. Quizás la ambición de tener a personas que trabajasen para sí. Quizás la ambición de apropiarse de aquellas pocas provisiones que tenían. Quizás el no haber entendido qué había pasado con Acán. Porque esa fue una derrota muy dura. Pero rápidamente el Señor los restauró. Y como el Señor rápidamente los restauró, bueno, ya está. No tuvieron en cuenta el consultar a Dios. Carentes de reflexión, carentes de precaución, carentes de temor, carentes de arrepentimiento. Versículos 18 al 20, capítulo 9 de Josué. Versículos 18 al 20. Y no los mataron los hijos de Israel, por cuanto los príncipes de la congregación les habían jurado por Jehová, el Dios de Israel, y toda la congregación murmuraba contra los príncipes. Mas todos los príncipes respondieron a toda la congregación, nosotros les hemos jurado por Jehová de Israel, por tanto, ahora no les podemos tocar. Esto haremos con ellos, les dejaremos vivir, para que no venga sobre nosotros, para que no venga la ira sobre nosotros por causa del juramento que hemos hecho. Faltos de temor,
pero también, como decíamos, faltos de arrepentimiento. Buscaron lo que es, procuraron la paz interior. Porque claro, el pueblo dijo, bueno, ¿quién es el responsable de esto? ¿A quién se le ocurrió hacer pacto con los que teníamos adelante? Bueno, nos engañaron. Bueno, pero esto no puede ser así. Y ellos dijeron, bueno, está bien, no los podemos matar. Porque las consecuencias de matarlo pueden ser más duras por faltar al juramento que hemos hecho en nombre de Jehová. Fijémonos. Juraron en nombre de Jehová. Un juramento perpetuo que iba a alcanzar a generaciones y generaciones sin consultar a Dios, sin tener en cuenta a Dios. ¿Cuántas veces tomamos decisiones y dejamos a Dios de lado? ¿Cuántas veces tomamos decisiones que nos van a, no solo en el presente, traer problemas, sino a futuro, como vamos a ver al final? Procuraron la paz interior, procuraron el beneficio posterior. Bueno, ya que no hicimos las cosas bien, saquémosles un rédito. Hagámoslo que trabajen para nosotros. Pero está faltando el arrepentimiento. Está faltando el decir, Señor, nos humillamos delante de ti porque hemos pecado. No está esta expresión en la escena. Procuraron honrar su palabra más que a Dios. Procuraron honrar su palabra más que a Dios. Y esto nos tiene que hacer reflexionar. Muchas veces pecamos de impulsivos, de arrebatados. Muchas veces pecamos de confiados en nosotros mismos y en nuestra propia capacidad, en nuestra propia inteligencia, sabiduría. Y dejamos de lado a aquel que es creador, sustentador, soberano por sobre todas las cosas y que conoce toda nuestra vida y todas las variables que hay a nuestro alrededor que nosotros desconocemos. ¿Cómo, teniendo de nuestro lado semejante beneficio, podemos caer en el error de no valorarlo? Israel había sido bendecido de parte de Dios de infinidad de maneras. ¿Cómo no valorarlo a la hora de tomar una decisión? Finalmente, aquel pueblo de Israel, carente de reflexión, de precaución, de temor, de arrepentimiento, fueron carentes, carecieron de visión. De la visión a corto plazo, sumaron a la derrota militar de Jai una derrota espiritual. Un conflicto, un error no forzado, como se dice en el tenis, ¿no? ¿Con qué necesidad? ¿Con qué necesidad tomar esta decisión? Un problema sin ninguna necesidad. Pero también a largo plazo. 400 años después, podemos encontrar en el libro de 2 Samuel capítulo 21, 400 años después aproximadamente, capítulo 21 de 2 Samuel, el título en nuestras Biblias, en muchas Biblias, dice La venganza de los Gabaonitas. En esos actos también deliberados que tenía Saúl, el primer rey de Israel, fue en contra de este pueblo. Y esto generó de parte de Dios un castigo a Israel, una gran hambruna. ¿Por qué? Porque en el tiempo de Josué, 400 años antes, habían jurado por Jehová. Y Saúl no tenía las ideas muy claras. Y en alguna de esas falta de claridad de ideas fue en contra de aquel pueblo, de los Gabaonitas. Y esto trajo de parte de Dios un castigo sobre el pueblo de Israel. De tal forma que David tuvo que, de alguna manera, hasta humillarse delante de los Gabaonitas y decir, bueno, ¿qué quieren? Para poder compensar esta locura que mi pueblo ha hecho de faltar a la palabra.
Porque el que había faltado a la palabra, el que había ido en contra del pueblo, no era otro que el rey de Israel. Y ahora cuando Dios lo había colocado a David en esa posición, sentía la responsabilidad, parece a veces la realidad de nuestro país, ¿no? El que viene después tiene que pagar los platos rotos del anterior, sea quien fuese. Y David dice, tengo que arreglar esto. Porque él estaba entendiendo que ese problema, ese castigo de Dios, venía por lo que Saúl había hecho. Y David termina arreglando el problema de Saúl. Pero David está atado a un problema que se generó 400 años antes. ¿Cuándo? Cuando el pueblo no consultó a Jehová. Porque esos gabaonitas nunca deberían haber estado ahí, si no fuese que el pueblo no consultó a Jehová. Sin duda que carecieron de visión, a corto plazo, a largo plazo, una visión espiritual. Los beneficios se sobrepusieron a los principios. No tomaron en cuenta la trascendencia de sus acciones. Y queridos, en la vida del ser humano, todas nuestras acciones tienen efectos. Todas nuestras acciones tienen consecuencias, buenas, no tan buenas o malas. Pero todo lo que hacemos repercute en nuestra vida, en nuestro entorno, a nuestro alrededor, en la iglesia. Por eso tenemos que ser responsables y no tener este acto de locura que tuvo Israel de no consultar a Dios. No tener este acto de locura, este acto de negligencia, de tomar decisiones sin consultar a Dios. Este pasaje es tristemente célebre por la expresión del verso 14, y no consultaron a Jehová. Denota sin duda la falta de criterio espiritual, no tener en cuenta a Dios en la toma de decisiones. Dios sin duda les habría mostrado el engaño del que estaban siendo víctimas. De haber consultado a Dios, de haberlo puesto en oración, de haber puesto delante a Dios de esta situación, Dios habría mostrado. Los están engañando. Son moradores de la siguiente ciudad. Pero ¿cuántas veces nos creemos nosotros que sabemos más que Dios? ¿Cuántas veces no dependemos de Dios porque decimos, esto es fácil, esto lo hago toda la vida? ¿Cómo no voy a saber tomar esta decisión? Israel ya tenía algunas batallas encima. Y ya había resuelto cosas diciendo, bueno, algunos de nosotros se van a quedar de este lado del Jordán y otros allá. Había tomado decisiones administrativas. Bueno, esto es uno más. La ambición, evidentemente, no fue buena consejera. La mala decisión acompañó al pueblo por siglos. Por siglos. Dice el salmista en el 37:5, encomienda a Jehová tu camino. Dejarlo en las manos de Dios. Dejar nuestras decisiones en las manos de Dios. Dejar nuestros pensamientos, nuestras inquietudes en las manos de Dios. Dejar aquellas cosas que tenemos que resolver, aquellas cosas que quizás nos quitan el sueño, quizás nos preocupan en las manos de Dios. Y no resolver deliberadamente, confiando en nuestra propia sabiduría, sino confiando en que aquel que nos ama, y tanto nos ama que dio a su Hijo Jesucristo, quiere lo mejor para nosotros. Si nos dio a su Hijo, ¿cómo no nos va a dar en Él aún la sabiduría para tomar decisiones que sean para nuestra bendición? Para la bendición de nuestra familia, para la bendición nuestra, la bendición de la iglesia. Entonces, ¿con qué necesidad hacer un error no forzado? Que no termina ahí, que tiene consecuencias y no sabemos hasta dónde. Y mucho más, si en lugar de arrepentirnos, tratamos de acomodar las cosas. Un capítulo hermoso, una historia realmente interesante,
que nos muestra un pueblo pagano, condenado por Dios, pero que, valiéndose de la falta de criterio, de la visión espiritual del pueblo de Dios, ganaron su vida. Mientras que el pueblo de Dios se ganó un gran problema por no consultar a Jehová. Que en nuestra vida tengamos como hábito, en cualquier decisión a tomar, consultar a Dios, y Él sin duda nos va a bendecir. Y esto va a ser de bendición para nuestra vida, de bendición para la iglesia y para la honra y la gloria de su nombre. Que Dios nos bendiga.